Ahora, dijimos que este valor es constante y es independiente de la cantidad de vacunas que se fabriquen. ¿Cuál será entonces la ordenada del origen? El Dos 2000. mil. Los 2000. ¿Está bien? O sea, yo este costo fijo lo voy a tener independientemente de la cantidad de vacunas que fabriquen, porque mi alquiler, aunque yo tenga la fábrica cerrada, lo voy a tener que pagar. ¿Está bien? Y los gastos mínimos empleados, ponele que también. ¿Mm? Entonces, de alguna forma yo ya le voy a dar un poco de sentido a esto y ya sé que ese costo fijo es 2000. Ahora, la pendiente va a ser ese número que va a estar dando cuenta de cuánto varía el costo en relación a la cantidad de vacunas que fabrico. Sería el 3. Claro, en este caso es 3, porque si fabrico una vacuna va a ser 1 por 3, si fabrico 2 vacunas va a ser 2 por 3, si fabrico 100 vacunas, 100 por 3. ¿Está bien? Entonces, a partir de acá, puedo decir que el costo de fabricación de las vacunas va a ser igual a 3 por la cantidad de vacunas más mi costo fijo, que es 2000. ¿Está bien? Acá ya me daban, al decirme el costo de fabricación de cada vacuna, me estaban dando ahí el dato de la pendiente. Distinto era en el ejercicio que vimos en el apuntecito, donde me decían cuál era la temperatura para una determinada altura. Acá me podrían, en lugar de haberme dado este costo, me podrían haber dicho, y el costo de haber fabricado 5 vacunas es de, o fue de 2015 pesos. Y entonces ahí teníamos que calcular acá, reemplazar por el costo y por la cantidad de vacunas para poder despejar y hallar el valor de la pendiente. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, acá después, por supuesto que les pide la gráfica de la función. Bueno, acá el análisis de la pendiente que ya lo hicimos. A una determinada altura de cuánto es la temperatura. Acá para poder saber a una determinada altura de cuánto es la temperatura, lo que hago es simplemente reemplazar la altura por el dato que me dan. Lo que sí es interesante, si yo en este problema, fíjense que acá tengo la gráfica de la función, estoy en el del apunte, ¿no? Les dijera, bueno, a ver, vamos a definir cuál es el dominio de esta función. Yo este comentario creo que ya lo hice, pero ¿cuál es el dominio de esta función? Y el dominio de esta función lo voy a pensar desde esta ley matemática, donde yo podría decir que entonces el dominio son todos los reales, o lo tendría que pensar con otro sentido. Estoy representando un modelo, a ver, estoy usando modelos matemáticos, que estoy representando situaciones de la vida real. Deberías ser los reales positivos, porque bueno, podés fabricar menos vacunas, sería tipo, bueno, puedes hacer menos 3 vacunas. Bien, si estoy en el de la vacuna, entonces tal cual, tendrían que ser los reales positivos o el Y deberían cero. ser enteros también. Y deberían ser enteros. ¿Está bien? Entonces deberían ser los enteros positivos o el cero. ¿Está bien? Si estoy en el caso de las vacunas. Eh, si estoy en el caso acá de las alturas, yo estoy pensando que mi altura para el nivel del suelo es cero. ¿Está bien? Y en general vamos a pensar que en una altura que va a ser a partir del piso. ¿Está bien? Por las características de este problema, con lo cual, para el problema de las temperaturas, en función de las alturas, tiene sentido que yo trabaje con un dominio que sean los reales positivos o el cero, donde el cero lo voy a relacionar con el nivel del suelo. ¿Está bien? Ahora, si yo estoy trabajando, que me habla de que estoy en el pico de una montaña, ¿no es cierto? Y un pájaro que vuela, bueno, ahí va a tener sentido hablar de alturas menores que cero. ¿Está? Porque si mi nivel cero, o sea, si pongo mi sistema de referencia donde el cero está en el pico de la montaña, entonces sí tendría sentido pensar en alturas negativas. O si estoy con un problema donde me habla, por ejemplo, de la profundidad en el fondo del mar, sí tendría sentido en ese caso hablar de unas alturas negativas. ¿Se entiende? Entonces, tendríamos que estar analizando a ver cuál es la situación que estamos representando.
Si yo hablo de la edad de un niño al nacer, va a tener sentido hablar de las edades de 0 en adelante. Ahora, si me estoy refiriendo a hechos históricos, donde yo puedo hablar de tantos años antes de Cristo y puedo considerar como el 0 como el nacimiento de Cristo, bueno, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahí tendría sentido poder hablar de años que podríamos usar negativos. ¿Se entiende eso, chicos? Entonces, tengo que prestar atención a cuál es la situación problemática para definir el dominio. Y después las gráficas las voy a hacer en relación a ese dominio que definimos. ¿Está? Bueno, acá tienen la gráfica y después empieza a mostrar otro tipo de modelos matemáticos. Fíjense, yo esto lo voy a pasar un poco más rápido porque son cosas con las que ustedes ya han ido trabajando. Dentro de los modelos matemáticos tenemos los lineales, después están los polinomiales, que son los que vamos a asociar con funciones polinómicas. Dentro de las polinomiales también vamos a tener las que podemos asociar con polinomios de grado 2, que son polinomios cuadráticos, polinomios de grado 3, que son polinomios cúbicos. En general, una función polinomial va a ser una constante por x a la n más otra constante por x a la n menos 1, más otra constante por x a la n menos 2. O sea, la idea es que vamos a tener una suma algebraica de números multiplicados por una constante que va a ir variando el exponente de esta variable, ¿no es cierto? O sea, las podemos asociar con un polinomio. Hace falta que me detenga en estas funciones polinómicas. Tenemos algunos casos particulares, como por ejemplo este que tenemos acá. Fíjense que esta es la función cuadrática. Nosotros habíamos visto en las clases anteriores la función x cuadrado, que era un caso particular de la función cuadrática. Acá yo tengo la función, como dice acá, polinomial de grado 2, de la forma a por x cuadrado más b por x más c. Esta expresión, que es la expresión de la función cuadrática, seguro a ustedes les suena, les resulta conocida. En realidad, para esa función, vamos a poder analizar algunas cuestiones, ¿no es cierto? Por supuesto que si es una función cuadrática, la representación gráfica de la función cuadrática va a ser una parábola. El hecho de que sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿alguno sabe de qué depende, chicos? Que la Depende parábola lloraba con las ramas para arriba o para abajo. del coeficiente principal, si es Del positivo o negativo. coeficiente principal, del valor de A, de la constante A, ¿está bien? O sea, si la constante A es positiva, las ramas van para arriba; si la constante A es negativa, las ramas van para abajo. Eso es lo que me están mostrando en estos dibujitos. Fíjense, esta función, la primera, la del ítem A, es x cuadrado más x más 1. Si yo identifico acá el coeficiente principal, que es el numerito que está multiplicando la x cuadrado, en este caso, el coeficiente principal es 1, porque lo puedo pensar como 1 por x al cuadrado. Como ese número es positivo, entonces las ramas de esta parábola son hacia arriba. En el otro ejemplo acá tenemos igual a menos 2 por x cuadrado más 3x más 1. Fíjense que acá el coeficiente principal es menos 2, ¿está bien? Y entonces la parábola es cóncava hacia abajo, ¿está bien? Ese numerito es el que me va a estar determinando si la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Chicos, por acá pongo ver anexo función cuadrática. Se los tengo que mandar este anexo, pero en realidad me gustaría saber primero qué vieron ustedes función cuadrática en el cursillo, qué conocimientos tienen, para ver si hace falta que me demore mucho con este tema o no es necesario. ¿Vieron cómo graficar una función cuadrática? ¿Cómo expresarla en la forma canónica, o al menos cómo hallar las intersecciones con los ejes, el vértice de esta función cuadrática? ¿Eso lo pudieron ver o no? Sí, pero como que dentro de todo uno, si no lo pone en práctica, se va olvidando, ¿no? Bien, bien. Bueno, entonces les voy a mandar ese anexo como para que ustedes tengan una guía y seguro van a hacer algo de esto con Paula en la práctica. Cualquier cosa, si no después volvemos, pero así puedo avanzar con cuestiones más
que tengan más que ver con la teoría. De todas formas, a ver, la función cuadrática, para poder hallar las intersecciones con el eje X, vamos a buscar los ceros o raíces, que es igualando la ecuación, la función está a 0, y para eso usan la resolvente, ¿se acuerdan? Para hallar la intersección con el eje Y, la intersección con el eje Y tenía que ver con la función evaluada en 0, o sea, cuál es el valor de la imagen cuando X vale 0. ¿Quieren que hagamos un ejemplo de esto rápido? Tomamos una función cuadrática y vemos cómo la graficamos. Dale. Mm. Bueno. Pensemos que quiero llegar a graficar la función. Vamos a llamarla f de x, no y. F de x igual a menos 2x más 4, menos 2x cuadrado más 4x más, no sé cómo me va a quedar esto. Si lo voy a hacer sencillo. No, más, espérenme un cachito. Este va así. Y a ver. Menos 2. Vamos a ver cómo queda. Bien, esta es mi función cuadrática. Podemos buscar intersección con el eje X. ¿Está bien? Para hallar la intersección con el eje X, lo que voy a buscar son los ceros o raíces, que además los encuentro cuando y vale 0. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a pensar es en qué caso se verifica que menos 2x cuadrado más 4x menos 2 sea igual a 0. ¿Está bien? ¿Y cuándo es igual a 0 esta ecuación? ¿Cómo hacemos para resolver una ecuación cuadrática que esté igualada a 0? Con la Con la resolvente. resolvente. Claro, A es igual a menos 2, B es igual a 4, C es igual a menos 2. La resolvente que me permite hallar las raíces de esta función cuadrática, y tengan en cuenta eso, las raíces de esta función cuadrática, ¿con qué van a coincidir? Con las soluciones de esta ecuación cuadrática. ¿Está bien? Acá yo tengo la función cuadrática porque la tengo igualada a f de x, y esta es la ecuación cuadrática asociada a esa función. ¿Sí? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Esta es la resolvente. Cuando yo Profe, ahora una busco, pregunta. ¿sí? Después de eso tenemos que buscar el dominio y la imagen de la función. Acá no lo busqué el dominio porque lo doy por sentado que son los reales. Fíjate que si bien yo le estoy haciendo acá un ejemplo de cómo graficar una función cuadrática, no te la estoy relacionando con ninguna situación problemática. ¿Está bien? Ajá. Si bien estamos dentro de la sección de modelos matemáticos, esto que te estoy explicando acá es como para que ustedes refresquen lo que alguna vez vieron y tienen olvidado. ¿Mm? Gracias, profe. No, no es nada. Entonces, x1, x2, menos b es menos 4, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado me queda 16, menos 4 por a por c, es 4 por 4, 16. Ah, qué puntería la mía. Esperen a ver si pongo acá menos 1, porque no quiero que me quede una única raíz. A ver. Bueno. Menos 4 por 2 por 1 me queda 8, ¿no? Sobre 2 por a, que es 2 por menos 2. Entonces esto va a ser menos 4 más menos raíz de 8 sobre menos 4. Y a partir de acá voy a tener un valor de x1 y un valor de x2. ¿Está bien? Esto lo podemos hacer con la calculadora si quieren, para tener una idea aproximada de cuáles son los valores de estas raíces. Una raíz va a ser menos 4 más raíz de 8 sobre menos 4 y la otra va a ser menos 4
menos raíz de 8 sobre menos 4. ¿Está? La primera te da 0,29. Bueno, así sería redondeado, digamos. Va, 0,29. Y la segunda, Ahí te digo. Menos 4. Creo que es menos 0,29. Te da 1,71 si lo querés redondear. ahí está. Acá decís que es menos 0,29. Y me Yo queda no dije eso. 2 No, raíz es de 2, 0,29. 1,41, 2,28 positivo. Esto es negativo y negativo. Me queda positivo, sí. ¿Está? Bueno, a ver si les voy a dejar de compartir este apunte por un momento y vamos a ver de ir al GeoGebra, si es que puedo. Porque ya voy a hacer la gráfica en el GeoGebra. No, a ver si acá lo tengo. A ver, tengo que presentar una pestaña, ¿es en lugar de una ventana? Yo me pego un mareo acá entre pestaña y ventana, nunca sé lo que tengo que... Acá. Este, chicos, es el GeoGebra. Este GeoGebra ustedes googlean y pueden poner GeoGebra online. Esperen que estoy borrar. Y vamos a borrar este. Si ponen GeoGebra online, ¿sí? Es una calculadora, graficadora que es de uso gratuito. Y está bueno porque es sencillo y los va a ubicar a ustedes también para poder hacer gráficas y ubicarse en la situación. También está la Fíjense, aplicación. ¿eh? También está la aplicación para el teléfono de GeoGebra. Sí está para el teléfono. Fíjense acá, para ingresar la ley, yo acá tengo acá abajo el tecladito que me habilita esta calculadora. Lo que quiero ingresar es esta ley, ¿por qué? Porque la voy a graficar para ver si los valores que vamos obteniendo tienen coherencia con la gráfica de la función. ¿Está bien? Es menos 2 por... No, esperen. Menos 2 por x al... Ah, no, ¿por qué me lo tomo así? Esperen. Menos 2 x al cuadrado. Ahí está. Más 4x menos 1. ¿Está? Fíjense. A ver si tiene sentido esto que obtuvimos acá. Por ahora las intersecciones con los ejes son aproximadamente 0,29 y 1,71. ¿Está bien? Eso es lo que buscamos, esos puntos son los que buscamos cuando buscamos con la resolvente los ceros o raíces de la función que tienen que ver con la intersección con el eje X. ¿Está bien? Si quiero hallar la ordenada al origen, voy borrando esto, chicos. La ordenada al origen o la intersección con el eje de las Y. Ordenada al origen, que es la intersección con el eje Y. Y lo encontramos fijando qué condición. Que X debía ser igual a 0. Entonces, fíjense que lo que tengo que hacer es hallar la función f evaluada en 0. Que me va a quedar menos 2 por 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 1. Que va a ser igual a menos 1. Ahora, podemos generalizar y decir que para una función cuadrática, la ordenada del origen siempre va a ser igual al término independiente, a C. ¿Está bien? Fíjense en esta gráfica que acá entonces puedo ver la ordenada del origen, que es la intersección con el eje de las Y, que es menos 1. ¿Está bien? ¿Se entendió acá? Sí. Tenemos también un eje de simetría, que es el eje sobre el cual se refleja esta parábola. Y siempre coincide con x igual al x del vértice. Y para eso, fíjense que yo les hablo de la abscisa del vértice y todavía no definimos cuál es el vértice. El vértice en la gráfica lo puedo ver en este punto acá, que es el punto en el que la función
pasa de ser creciente a decreciente o es el punto donde la función pasa de ser decreciente a ser creciente. ¿Está bien? En este caso, como el coeficiente principal es -2, la gráfica ustedes ven que es cóncava hacia abajo. Y entonces vamos a tener, la función va a ser primero creciente y después decreciente. Si la función fuese cóncava hacia arriba, la función pasaría de ser decreciente a ser creciente. Y justo ese punto donde ahí cambia el tipo de crecimiento lo vamos a asociar con el vértice de la función. ¿Está bien? Que además, fíjense en esta función, donde el coeficiente principal es negativo, ese vértice va a ser un valor máximo. ¿Está bien? Porque va a ser la mayor de todas las imágenes. En cambio, si la función fuese cóncava hacia arriba, ese vértice sería el valor mínimo, ¿está? Porque es el que asociaría con la menor de las imágenes. Bueno, vamos allá, ya que estamos hablando, las coordenadas del vértice. A ver, ahora es fácil porque nosotros tenemos la gráfica de la función y yo de la gráfica de la función puedo ver cuál es el vértice. Pero, ¿qué pasa si yo me tengo que fabricar la función, la gráfica? Bueno, para hallar las coordenadas del vértice, ¿qué voy a hacer? Voy a Tengo decir que que el ver x del vértice es igual a menos b sobre 2a. ¿Está bien? también me El, puedes buscar el por X las, también no lo puedo por las sacar raíces. Sí, del lo medio puedo de las dos sacar. raíces. Está muy bien. x1 más x2 sobre 2. Esta me viene bien cuando yo tengo raíces reales. ¿Está bien? Lo que pasa es que si vos tenés raíces imaginarias, que es cuando haciendo la resolvente te encontrás con una raíz de raíz cuadrada de un número negativo, entonces no podés ir por este lado. ¿Se entiende? ¿Se entiende, gente? Claro, sí, sí. Sí, sí. Entonces, yo les doy esta otra también porque esta me funciona siempre, independientemente de que las raíces sean reales o no. ¿Está? Entonces, menos b sobre 2a, el x del vértice va a ser igual a menos 4 sobre 2 por menos 4. Fíjense que termina dándome 1. ¿Está? Si ustedes acá, aparte fíjense cuánto más fácil de calcular que si tengo que a este número sumarle este y dividirlo por 2. Que sobre todo si estoy trabajando con aproximaciones probablemente no me dé exactamente 1. ¿Está? Pero bueno, hay otros casos más sencillos donde esta la pueden usar perfectamente. Lo único que si las raíces no son reales, acá tengo un problema. Y es que me tengo que acordar de esta otra forma de hallarlo. Profe, ¿por qué menos 4 abajo? Porque es menos 2 por A. Ah, no. Quise poner menos 2. Lo calculé bien y lo escribí mal. Porque fíjate que 2 por menos 2 es menos 4 y menos 4 dividido en menos 4 me da 1. O sea, lo calculé bien. Sí, 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 gracias. Pero me equivoqué ahí al escribirlo. Gracias por la observación. Chicos, las coordenadas del vértice van a tener una abscisa del vértice y una ordenada del vértice. ¿Está bien? Lo puedo escribir diciendo que las coordenadas del vértice van a tener un x del vértice y la imagen de la función en ese x del vértice. ¿Está bien? Con lo cual, para hallar el y del vértice, yo voy a evaluar a la función en el x del vértice. Para mi ejemplo, voy a evaluar a la función en 1. Cuando evalúo la función en 1, ¿qué me queda? Menos 2 por 1 al cuadrado es menos 2. Más 4 por 1 me queda 4, menos 1. Y esto va a ser 1 también. Así que las coordenadas del vértice son 1, 1 para esta función. Fíjense que mirando la gráfica que hicimos acá en el GeoGebra, tiene sentido porque hallamos las coordenadas del vértice esas. ¿Está bien? Y el eje de simetría ahora lo puedo completar. Puedo decir que el eje de simetría es la recta x igual a 1. Para todo y. ¿Estamos hasta acá? Ahí les grafiqué la recta x igual a 1 en azul. ¿Sí? Fíjense que no estoy hablando de una función, sino que estoy hablando de un ente geométrico, que es esa recta sobre la cual yo puedo rebatir una rama sobre la otra y son exactamente iguales. ¿Está? Ahora, de esta función y un poco retomando cosas que ya hemos visto. Esperen que quiero... ¿Cómo? Ay.
De esta función nosotros podríamos analizar el dominio, como bien dijo alguno de ustedes, y el dominio de esta función son todos los reales. Podría analizar el conjunto imagen. ¿Alguno me puede decir cuál sería el conjunto imagen de esa función? Desde menos infinito hasta 1. Claro, de menos infinito hasta 1, porque hasta ahí llegan mis imágenes. Más allá del 1 no tengo más imagen. ¿Está bien? Ahora, nosotros podríamos decir que esta función es creciente en un intervalo y decreciente en otro intervalo. ¿Alguno me podría decir en qué intervalo la función es creciente y en qué intervalo es decreciente? Desde menos infinito hasta 1. Bien, fíjense, de menos infinito hasta 1, siempre acuérdense que cuando hablamos de crecimiento en relación a intervalos del dominio. Entonces, de menos infinito hasta 1, la función es creciente, y de 1 a más infinito la función es decreciente. ¿Está bien? Y puedo hablar en forma intuitiva, porque no lo hemos definido, de un valor máximo que es cuando x vale 1 y ese valor máximo es 1 también. ¿Está bien? Profe, ¿Se cuando habla de entendió creciente y esto? decreciente, ¿va Sí, con paréntesis lo del uno? Tipo, ¿está incluido o va con corchete? depende de la bibliografía que uses. Ah, ok, ¿Sí? Podés tomarlo cerrado en 1. ok, ok. Hay bibliografías que dicen que el intervalo puede estar creciente de 0 a 1 incluido y decreciente incluido el 1 hasta más infinito. Y hay otros donde me dejan el 1 de lado en los dos intervalos, porque dicen que justo ahí es donde cambia el tipo de crecimiento y entonces no lo definen. Es indistinto. En eso hace tranquilo. Listo. ¿Mm? Bueno, ¿estamos hasta acá? Bueno, recordaron entonces con esto un poco de cuadrática, chicos. Por supuesto que la idea era, ustedes recopilando todos estos datos pueden armarse la gráfica, ¿no es cierto? Nosotros acá la hicimos con el GeoGebra. De la ecuación cuadrática podemos trabajarla de otra forma también. Bueno, ya que estoy con cuadrática, les doy todo lo que tenemos para hacer de cuadrática. A ver. Cuando ustedes hablan de función cuadrática, podemos tener la forma a por x cuadrado más b por x más c, que es la forma polinómica. Forma polinómica. Estoy en el pizarrón, chicos. Podemos hablar de la expresión de la forma f de x igual a por x menos x1 por x menos x2, que es la forma factorizada, porque la estoy escribiendo como un polinomio factorizado, ¿está bien? Vieron que nosotros estudiamos al comienzo factorización de polinomios, ¿está bien? Lo vieron con Pablo en la práctica, en esa revisión. Bueno, fíjense que nosotros con la resolvente ya hallamos las raíces x1 y x2, ¿sí? Y este coeficiente principal ya lo conocemos, que es menos 2. O sea, yo esta función la podría reescribir, si quisiera, en su forma factorizada, diciendo que es de la forma menos 2 por x menos toda esa raíz por x menos la otra raíz. Que ya no me acuerdo, pero era menos 4 menos raíz de 8 sobre menos 4. Y la otra menos 4 más raíz de 8 sobre menos 4, si mi memoria no falla. ¿Era así? Sí. Bueno, Sí, fíjense que queda poco agradable a la vista eso, pero bueno, si las raíces hubiesen sido 2 y 3, estaba fantástico. Pero bueno, la idea es esta, es que yo puedo escribir la función en la forma factorizada. Para graficarla, la forma factorizada no es la que me va a convenir. Y después tengo otra forma, que es la forma canónica, que es la que vamos a poder relacionar con transformaciones, que es un tema que vamos a ver, no sé si hoy, pero por estos días. Y la forma de ecuación canónica es a por x más h al cuadrado. No, vamos a escribirlo distinto, esperen. X menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Así les va a resultar más familiar. Esta es la forma canónica.
Lo que tiene esta forma canónica de interesante es que a simple vista yo veo cuáles son las coordenadas del vértice. ¿Está bien? Fíjense que nosotros ya conocemos de esta porque hallamos las coordenadas del vértice que eran 1 y 1. ¿Se acuerdan? Entonces, a esta función en su forma canónica la podría escribir como el coeficiente principal, que es menos 2, por x menos 1 al cuadrado, que es el x del vértice, más 1, que es el y del vértice. Muchas veces, y atención con esto, muchas veces vamos a tener que reescribir la función polinómica en la forma canónica. ¿Está bien? Porque es más fácil cuando yo tengo que despejar la variable x, por ejemplo, si estoy trabajando en una ecuación, despejarla de acá que despejarla de acá. Que de hecho que de acá, así como está, no lo puedo despejar. Si la tengo de esta forma, así. ¿Es la única forma que tengo hallar las coordenadas del vértice para después escribirlas? No. Otra posibilidad es completar cuadrados. Que algo de eso también hicimos en la revisión. ¿Está? Yo creo que a esta altura del partido es más fácil hallar las coordenadas del vértice y escribirla de esta forma que completar cuadrados para ustedes. Bueno, sobre esto van a volver en la práctica 1 y 1000 veces, chicos. Acá tienen un poco una síntesis de las cosas más importantes de función cuadrática. De todas formas, después recuérdenme que les mande el anexo ese de función cuadrática. Bueno, les voy a dejar de compartir el GeoGebra por un rato y volvemos a seguir trabajando con el apunte. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Venimos bien? Sí, sí, Sí. perfecto. Bueno, Profe, yo tengo una duda. bueno, Joaquín, andá y preguntale a otro profesor, yo no respondo. Decime, Joaquín, ¿qué pasa? ¿Vio cuando puso las ¿Vio? coordenadas del vértice? ¿Vio? Profe, ¿viste? ¿Qué? Dale, a ver. Bueno, profe. Cuando puso xb igual menos b sobre 2 Sobre para A. 2A. Bueno, y la otra fórmula también x1 Más más x2 dividido x2. 2. ¿Esa sería para encontrar lo mismo o cómo? Sí. Ah, Sí. listo, listo. Lo que pasa que la que es x1 más x2 dividido 2, que en realidad lo que hace es como si fuera un promedio de las abscisas de las raíces. O sea, la idea es, a ver, ya les dejé de compartir. Borro esto. La idea es que como la parábola es simétrica, ¿está bien? Respecto a un eje, a este eje. Si yo tengo una raíz que es esta y tengo otra raíz que es esta, justo el x del vértice va a estar, si yo me proyecto que acá tengo el valor del x del vértice, va a estar igual distancia de una raíz que de la otra raíz. ¿Está bien? Entonces, puedo pensar que el valor del x del vértice va a estar justo a la mitad entre estos dos. Por eso se hace la semisuma de las abscisas de las raíces. De ahí se desprende esto de decir x1 más x2 dividido 2. ¿Está bien? Ah, listo, listo. Gracias. Profe. Sí, Joaquín. Ah, no sé quién me No, habló. no, yo. ¿Eso también se podría decir como si fuese la abscisa del foco? ¿O está mal dicho? Nosotros hablamos del foco de la parábola cuando lo estudiamos como ente geométrico, como lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto fijo y una directriz. Pero desde el análisis, o sea, eso de hablar del foco de la parábola lo vas a ver cuando veas cónicas en álgebra, ¿está bien? Nosotros acá en análisis matemático estudiamos todo esto desde un análisis funcional, ¿está bien? Así que el foco acá no lo nombramos. Ah, ok, listo, gracias. No, no es nada. A ver, si bien tiene coherencia, ¿no es cierto? Vos vas a encontrar una vinculación, pero vos, por ejemplo, la parábola como ente geométrico, la vas a poder graficar una parábola así. De hecho, que esto lo vas a ver en álgebra. Claro, sí, sí. Si llegas a ver cónicas, ¿no? Acá no me hagas en análisis, no me vas a una parábola así porque me muero, resucito y me vuelvo a morir. Porque esto no es función.
¿Está bien? Sí, sí, sí. Entendí, Bueno, gracias. no es nada. Bien, Profe, sí, el eje de simetría que no llega a copiar era x igual al x del vértice. cínico. Ah, listo. Bueno, ¿seguimos? Les tenía que compartir para seguir. Chicos, ¿alguna otra consulta? Pregunten, no me molesta que pregunten. Profe, ¿y el punto simétrico? Yo tengo, No, a ver, un punto simétrico respecto de otro punto. Entonces, vos me decís, sí, ¿punto simétrico de qué? o sea, yo lo vi como tomando ¿cómo se dice? ¿Qué te hacían allá La el ordenada de origen. simétrico de un punto La dado? ordenada de origen. Ah, bueno, sí. Eh, Cuando vos querés hacer la gráfica, lo que podés hacer, pero bueno, yo no lo doy como una cosa distinta. Nosotros teníamos, a ver, las coordenadas del vértice 1, 1. Este es mi vértice. Supongamos que no tengo GeoGebra y que lo tengo que hacer a pulmón. ¿Está bien? Hallé las raíces, una era 0,29 y la otra era 1,70 y pico, ¿no? Y después, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto que tenía el eje de simetría, que era la recta x igual a 1. ¿Está bien? Y después vimos que la ordenada al origen de esta función era menos 1. O sea que cortaba al eje de las y en menos 1. ¿Está bien? Con estos puntos que nosotros marcamos acá, que son los que yo puedo extraer de toda la información que buscamos, lo que podría hacer es, como representación gráfica, como ya sé que tiene la forma de una parábola, ¿no es cierto? Y además, como el coeficiente principal es negativo, va a ser cóncavo hacia abajo. Yo voy a poder unir este punto con este punto con este. Y para este lado, en realidad, la información es que, bueno, me quedo medio chingueado, ¿no? Es hasta acá, ¿no? Y entonces de pronto digo, ¿cómo sigo esta parábola? Bueno, por simetría, yo puedo pensar que si esta se refleja, la puedo continuar. Muchas veces lo que hacen es buscar el simétrico respecto de este. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el que se corresponde con este, pero que está para el otro lado? Yo podría acá decir, bueno, busco cuál es esta distancia y para el otro lado lo marco. Y ahí encontré simétrico respecto de este para el otro lado. ¿Está bien? Esto es lo que me estaban preguntando. ¿Se entendió? Yo acá no se los doy como una cuestión más a poder hacer. Después ustedes, una vez que graficaron una rama por simetría, pueden buscar el simétrico de esto, pueden buscar el simétrico de cualquiera para poder representarlo. ¿Mm? ¿Se entendió esto o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, este es un bosquejo muy abosquejado. Bien. Vamos entonces a lo que sigue. Después tenemos funciones polinómicas de grado 3, ¿sí? Que van a tener la forma a por x cubo más b por x cuadrado más c por x más d. Estas, chicos, las graficamos con el GeoGebra. No, de esta no vamos a analizar nada. Fíjense que, por supuesto que la idea sería, si yo quisiera buscar las intersecciones con los ejes, poder igualar esa función a 0 y ver cuando se hace 0 ese polinomio. Y para eso tendría que factorizar el polinomio. Acá tengo un ejemplo de una función al cubo, acá tengo un ejemplo de la función a la cuarta y acá tengo otro a la quinta. ¿Está bien? Bueno, estas a medida que aparezcan vamos a ir viendo cómo lo vamos resolviendo. Después tenemos dentro de los modelos las funciones potencia, que son todas las que podemos escribir de la forma x a la a, donde en realidad fíjense si es x a la 1, yo tengo una función lineal, x cuadrado ya lo habíamos visto que era esta función, la parábola central en el origen, la x cubo, x cuarta, x quinta. En esto podríamos hacer algún tipo de análisis
respecto de cómo van variando las concavidades de estas funciones. A ver, me voy a GeoGebra de nuevo. ¿Se está presentando algo ahora en este momento? No, ¿no es cierto? No, ahora no. No, no. No. Me voy a GeoGebra de nuevo. Voy a borrar esto. Borro. Y voy a borrar esto. Fíjense si yo quiero X. Profe, ¿me estás presentando? ¿No? No. No, no. No me lo tomo porque puse presentar. No me lo tomo. Compartir. Ahora. Ahí. Ahora va a aparecer. Bueno. Ahí está. Ahí está el X al cubo. Fíjense si yo pongo X a la quinta. ¿Está bien? X a la quinta es la que está en verde. Fíjense que en realidad, a medida que va aumentando el exponente, estoy hablando de funciones de exponente impar, por ejemplo, X a la 7, ¿qué va a pasar? Cuando yo estoy analizando la función entre 0 y 1, a medida que el exponente crezca, el crecimiento va a ser como más lento. ¿Está bien? Pero para valores de X mayores que 1, a medida que el exponente vaya creciendo, ¿está bien? Aumentando, entonces el crecimiento va a ser como más abrupto. ¿Está bien? Entonces, fíjense que cuando estoy hablando de las funciones X a la N, donde N es impar, ¿sí? Se va como a ir aplanando el crecimiento entre 0 y 1 a medida que el exponente va creciendo y va a ser como más abrupto cuando el exponente crezca para aquellos valores mayores que 1. ¿Está? La otra parte de la rama, que es la que viene para este lado, la puedo pensar asumiendo que todas estas funciones de la forma X a la N, cuando N es un número impar, ¿sí? Son todas funciones impares. ¿Qué quiere decir? Que van a ser simétricas respecto al origen. Es decir, la gráfica que tengo en el primer cuadrante va a ser igual a la gráfica que tengo en el tercer cuadrante. ¿Lo ven eso? Sí. A ver si me grafica X a la 13, a la 15, no sé si lo irá a graficar. Sí. ¿Lo ven? Ahí es como que se visualiza mejor. ¿Y qué pasa cuando son potencias pares? Por ejemplo, la X cuadrado. Por ejemplo, la X a la cuarta. Por ejemplo, la X a la 16. No me lo tomo. 16. Y esta la voy a borrar. Bueno, fíjense, acá tengo la referencia. La X cuadrada es la que tengo en gris, la X cuarta es la que tengo en verde y la X a la 16 es la que tengo en azul. El comportamiento va a ser similar, ¿no es cierto? O sea, se va a ir como achatando, ¿sí? O creciendo más lentamente a medida que los números estén entre 0 y 1 y después lo va a hacer como más rápidamente a medida que los números son mayores que 1. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, ¿qué pasa si yo, ya que estoy, vamos por acá, qué pasa si hablo de un exponente negativo? X a la menos 2, por ejemplo, o X a la menos 1, o X a la menos 3. Fíjense, a la menos 2 es la gris, a la menos 1 es la azul. Es la azul, ¿no? Bueno, ahora lo veo bien. Acá. A la menos 1 es la verde, Y a la menos 3 es la azul. Fíjense que cuando el exponente es negativo, pero par, la función es par. ¿Lo ven? La gris
que es simétrica respecto al eje vertical. En cambio, la que tengo en azul y la que tengo en verde, lo que veo es que tengo la misma gráfica en el primer cuadrante y en el tercero, con lo cual esas funciones son impares. ¿Está bien? Bueno, y fíjense que en realidad todas estas funciones, las que son impares, pasan por el punto de coordenadas 1, 1. Chicos, tener x a la menos 1 es lo mismo que tener 1 sobre x. Y tener x a la menos 2 es lo mismo que tener 1 sobre x cuadrado. Tener x a la menos 3 va a ser lo mismo que tener 1 sobre x al cubo. ¿Está bien? Así que bueno, acá pueden ustedes ver cómo va variando la concavidad, pero que el comportamiento tiene alguna lógica y es similar para estos. Y después podemos pensar qué pasa si el exponente en estas funciones, en lugar de ser un número negativo, es por ejemplo un número racional. X a la 1 medio. O X a la 1 tercio. Y esto lo voy a borrar para limpiar un poco esto. La gris es X a la 1 medio. ¿Está bien? Fíjense, la gris es esta, que es la raíz cuadrada de X, ¿no? Y la verde es la raíz cúbica de X, que nosotros ya la vimos, la gráfica de esta. ¿Está? Después yo podría tener a la 1 cuarto, que va a tener otro tipo de concavidad, pero va a ser similar a la gris y va a estar definida solo para los reales positivos. ¿Está bien? Fíjense que si yo quiero la raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, va a estar definida siempre que el radicando sea números positivos o cero. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Se entendió, gente? Sí. Sí, sí, sí. Bueno. No sé si es como exceso de información o vamos bien. No, bien, vamos pensando. Bien, bien. Yo por mi parte. Bueno, acá chicos tienen por supuesto algunas gráficas, pero me parece que cuando uno las hace ahí en el GeoGebra es como que se evidencia un poco mejor todo esto. Bueno, acá está todo este análisis de lo que nosotros hemos estado viendo, ¿sí? Fíjense que acá dice se aplana cerca de 0 y es más pronunciada cuando el valor absoluto de X es mayor que 1. Es lo que vimos. Nosotros, esto ustedes no lo tienen que estudiar. Yo no les voy a decir, a ver, analice el comportamiento de cómo varían las imágenes o el tipo de crecimiento, pero bueno, sepan que esto pasa y si tengo que hacer un bosquejo, bueno, más o menos cómo era que se comportaban estas funciones. ¿Está bien? O saber que si el exponente es un entero par, van a ser funciones simétricas respecto al eje vertical. Y si se trata de exponentes impares, van a ser funciones también impares en este caso. Siempre que estoy hablando de la forma X a la N, ¿no es cierto? Porque cuando ya empiezo a modificarlo, eso deja de tener este sentido. Bueno, esto es lo que nosotros analizamos hace un momento, acá lo están viendo. Acá cuando se trata de un exponente de la forma 1 sobre n, esta es la x a la 1 medio y esta es la x a la 1 tercio, ¿está bien? Bueno, y esta es cuando el exponente es un número negativo, que nosotros estuvimos analizando algunas gráficas parecidas a esta, ¿está bien? Después aparecen las funciones racionales. Chicos, ¿qué son las funciones racionales? Son las que se presentan como cociente de dos funciones polinomiales o dos funciones polinómicas. Es decir, si yo tengo una función polinómica dividida otra función polinómica, eso es una función racional. ¿Está? Acá tenemos el ejemplo de una función racional. Ustedes muchas veces trabajan con una función de la forma f de x igual a x cuadrado menos 2 sobre x menos 1, ¿está bien? Esto es una función racional. ¿Cuál es la característica de las funciones racionales? Bueno, que no van a estar definidas para todos los reales. ¿Por qué? Porque como me aparece la x en el denominador, entonces esa función va a estar definida siempre que el denominador sea distinto de 0. En este caso, sería para todos los reales menos el 1. ¿Está bien? Pero ahí eso que escribiste no se ve porque da como un reflejo. Ay, no me digas. La parte ahí donde dice Ahí F se de ve. X. Ahí se ve o no. Ahí sí. Ahí Ahí sí. sí, Bueno,
Ya saben que el responsable del reflejo es mi papá que no me viene a poner la cortina, ¿no? Les conté, fue en otra comisión. Yo no recuerdo que se Ah, contara. bueno. No, no, no. Acá no fue, me parece. Bueno, compré el material para las cortinas, hicimos las cortinas y ya pagué la última cuota. A mí eran 12 cuotas y todavía no las colgó. Bueno. Y bueno, la pandemia. Claro. Sí, sí, no, pero fue en pandemia que compré la tele y que se comprometió a hacerlas conmigo, que de hecho las hicimos juntos. Y la de acá y la de las otras piezas. Y tenía que venir a ponerlas. Las tengo todo hecho rollito de blackout, porque es con blackout. Todo rollito de blackout tengo ahí arriba. Estoy esperando que el señor venga. Ahora ya no va a tener más excusa, porque ya lo vacunaron y ya le pasaron los 15 días de la primera dosis. Así que bueno, ya puede venir. Ha venido a tomar cerveza, pero no a poner en la cortina. Qué fatal que. Y bueno, las cosas que son importantes, profe. Claro, sí, sí, Si sí. no vamos nosotros, profe. Vos decís, bueno, dale, si me ponen la cortina. Nada, tomás cerveza. Ah, bueno, no. Claro, profe, lo extraño. Oh, bueno, ya no, lo voy a resolver. La otra vez le dije, venía a ponerla porque de verdad que se hace complicado. ¿Ustedes les molesta el reflejo acá? Yo lo tengo sobre los ojos. En fin. Bueno, ¿se entendió esto entonces? Las funciones racionales, lo que tengo que tener en cuenta que no van a estar definidas para todos los reales. Voy a tener que ver para qué valores se anula el denominador y entonces digo que va a estar definida para todos los reales, excepto para aquellos valores que me anulen el denominador. En el ejemplo que tienen ustedes ahí en el apuntecito, fíjense que el denominador es x cuadrado menos 4, que es una diferencia de cuadrados. Eso lo podríamos escribir como x más 2 por x menos 2. Entonces vemos que no está definida en 2 y en menos 2. ¿Está bien? Chicos, acá les presentan el dibujito de la gráfica. Esta función no se las vamos a hacer graficar de ningún modo nosotros. A ver, no es una función que de solo ver la ley o buscando algunos puntos podamos graficarla. Tenemos que estar casi terminando el año para poder hacer todo el estudio de esta función y poder graficarla nosotros a pulmón. Bueno. Después aparecen las funciones algebraicas, que las funciones algebraicas son las que surgen como combinación de otras funciones, donde se usan operaciones como suma, resta, multiplicación, división o tomando raíces. Fíjense que acá lo puedo pensar como la raíz de una función polinómica. Acá puedo pensarlo como el cociente entre una función polinómica y otra función que aparece como la combinación de una función identidad y una función raíz. También acá me aparece un producto. Bueno, estas que son así como un merengue de operaciones son las funciones algebraicas. ¿Está? Y tampoco las vamos a poder graficar nosotros de solo ver la ley. Estas gráficas las pueden hacer a partir de un graficador, por ejemplo. Bueno, luego aparecen las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, usted acá tiene la gráfica, la función seno de x, la función coseno de x. En realidad, fíjense que acá ya se las dan hechas. La idea, lo que me interesa que ustedes puedan ver de estas funciones, a ver si amplío un poco más. Ah, no, espera. Me fui para cualquier lado, ¿no? Acá, sí que me fui. Acá. Esto que tienen acá es la función. Espérenme un cachito. Acá. La función seno de x. La gráfica de la función seno y la función coseno son gráficas que decidimos de funciones oscilatorias u oscilantes. ¿Por qué? Porque van a ver que tienen una forma de onda. O también podemos hablar de funciones sinusoidales. La realidad es que para poder hacer esta gráfica, nosotros podríamos ir tomando distintos valores del dominio. Sabemos que la función seno está definida para todos los reales. Yo quiero sacar esto. ¿Cómo hago para sacar esto celeste que se me viene para...? Ay.
Fíjense que la función seno de x está definida para todos los reales, porque yo puedo calcular el seno de cualquier número real. Donde ese número real en realidad va a estar relacionado con un ángulo que, fíjense, nosotros no hablamos acá al momento de graficarla, por ejemplo, del seno de 30 grados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando en análisis matemático 1, donde trabajamos con funciones reales de variables reales. Con lo cual, si yo acá quisiera poner, por ejemplo, 30 grados centígrados, eso no es un número real. ¿Está bien? Entonces, siempre que trabajemos en análisis 1, van a ver después en análisis 2, vamos a estar trabajando con los ángulos expresados como números reales, y eso es en el sistema del radian. Por eso es que van a ver que en análisis nosotros hablamos del ángulo de pi sobre 2, el ángulo pi, 3 medios pi, 5 medios pi, ¿está bien? Por eso se trabajan como en el sistema de radian. Ahora bien, para poder hacer esta gráfica nosotros podríamos ir dándole distintos valores a x e ir viendo cuál es la imagen. O sea, cuando x vale 0, el seno de 0 vale 0, entonces puedo venir y colocar este punto. Cuando x vale pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 me da 1. Entonces digo, bueno, cuando x vale pi sobre 2, la imagen es 1, puedo ubicar este punto acá. ¿Qué pasa con el seno de pi? Me va a dar 0 de vuelta. Podría buscar algún valor intermedio, el seno de pi sobre 4. La realidad es que nosotros podemos ir buscando punto a punto para cuando x varía entre 0 y 2pi, distintos valores de x, e ir buscando la imagen. Vamos a ver que en realidad esta función podemos completar, si damos la vuelta entera, ¿no? Entre 0 y 2pi, los ángulos, podemos ver que se completa esta onda, hasta acá. Y hasta acá sería, como dije yo recién, la gráfica que se relaciona con los distintos valores del seno cuando x varía entre 0 y pi sobre 2. O entre 0 y 360 grados, es decir, cuando doy la vuelta completa. ¿Qué pasa? Yo puedo hablar de ángulos de mayor amplitud, el ángulo de 400 grados, pero el ángulo de 400 grados va a ser igual al ángulo de 40 grados, ¿está bien? Puedo hablar del ángulo de 820 grados, que será igual al ángulo de 100 grados. ¿Por qué? Porque una vuelta son 360, 2 vueltas son 720. Cuando le agrego 100, tengo el ángulo de 100 grados. Entonces, la idea es que los valores del seno, del coseno y de todas las funciones trigonométricas se van a repetir con cierta periodicidad. Para la función seno y coseno vemos que se repite cada 2pi, que tiene que ver con la amplitud del ángulo de una vuelta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo tengo para el ángulo de una vuelta ciertos valores y después en la segunda vuelta se vuelven a repetir los mismos valores del seno, del coseno que se dieron para el ángulo de una vuelta. ¿Se entiende esto? Entonces, es una función periódica del periodo 2pi. Fíjense, yo tomo acá el periodo 2pi y puedo pensar que esta gráfica ahora la copio a partir de acá. Pero también la copio para este otro lado. ¿Estamos? Y siempre va a tener el mismo comportamiento en la gráfica de la función seno. ¿Estamos? Lo interesante de esta función seno es que podemos ver que siempre varía con cierta amplitud. O sea, las imágenes, si yo les digo, ¿quién me dice cuál es el conjunto de las imágenes para esta función seno? De ver la gráfica, ¿lo pueden ver? Menos 1, 1. Menos 1, 1. Bien, las imágenes van variando entre menos 1 y 1. Siempre, para el seno, las imágenes van variando entre menos 1 y 1. ¿Está bien? El dominio son todos los reales. ¿Y alguno se anima de ver la gráfica a decirme si esta función es par o impar? Es impar. Es impar. ¿Cómo te diste cuenta que era impar? Y analizando de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, ponele. Bueno, es simétrica respecto al origen. ¿Está bien? Por eso. Bueno, les pregunto, ¿es inyectiva esta función? ¿Cómo podíamos, a partir de la gráfica, poder verificar si una función es o no inyectiva?
A cada elemento del dominio le corresponde una imagen distinta. Tomando elementos distintos del dominio, las imágenes deben ser distintas. Muy bien. ¿Y desde la gráfica? ¿De qué forma Las podríamos? paralelas. ¿Paralelas a qué? Al eje Y. No. Cuando yo busco las rectas paralelas al eje Y es para ver si es Ah, una claro. función. Al X sería. Claro, es la regla de la recta horizontal para ver si es o no inyectiva. Entonces, pregunto, ¿es inyectiva esta función? No. No, porque si la recorro con la recta horizontal corta en más de un punto. ¿Está bien? Ahora, no es inyectiva considerando como dominio todos los reales. Ahora voy por más. Y les digo, ¿se animan a decirme un intervalo del dominio en el que esta función sí sea inyectiva? ¿Qué les estoy pidiendo? Que tomen un pedacito del dominio en el que ustedes vean que la función es inyectiva. De pi sobre 2 a 3 medios pi. Muy bien, puede ser, perfecto. ¿Alguno se anima a decirme otro intervalo? Menos pi sobre 2 a Sí, pi así sobre es. 2. Ahí estamos, perfecto, sí. Fíjense, de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, si yo tomo ese intervalo del dominio, veo que recorriendo la gráfica con una recta horizontal corta siempre en un punto. Así que ahí tengo un intervalo del dominio en el que la función sí es inyectiva. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Bueno. Sí. Me voy a la función coseno, que es la que tengo acá al lado. La función coseno va a tener características similares, o sea, la idea es que yo puedo ir tomando valores del dominio entre 0 y 2pi, que es analizando el ángulo de una vuelta, y entonces puedo ir viendo cuáles son sus correspondientes imágenes. Esta función coseno también vemos que después de cubrir el ángulo de una vuelta, los cosenos se vuelven a repetir. Así que esta función va a ser periódica de periodo 2pi. Vemos que la imagen cuando x vale 0 es igual a 1, la imagen cuando x es igual a pi sobre 2 va a ser 0, la imagen para cuando x vale pi entonces va a ser menos 1 porque el coseno de pi es igual a menos 1. Si quiero analizar el dominio son todos los reales, si quiero analizar el conjunto imagen también, el conjunto imagen de la función coseno va de menos 1 a 1. Y ¿qué más? ¿Quién me dice si esta función es par, impar o ninguna de las dos? ¿Par, impar o ninguna? ¿Qué tenía que ver para ver si era par, impar o ninguna? ¿Es simétrica respecto al eje vertical? ¿Respecto al eje de las ordenadas? Sí. 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 Sí, a ver, primera pregunta. ¿El dominio es simétrico respecto al origen? ¿Cuál es el dominio de la función coseno de x? De menos infinito a más infinito. De menos infinito a más infinito o todos los reales, con lo cual el dominio es simétrico respecto al origen. ¿La gráfica de la función es simétrica respecto al eje de las y? Sí. Sí. Entonces es par. ¿Está bien? Así que la función coseno es par. Bien. ¿Es inyectiva? No. No porque si la recorro con la recta horizontal corta en más de un punto. ¿Está bien? Ahora, ¿alguno de ustedes me podría decir un intervalo para el cual esta función sí resulte ser inyectiva? Menos pi a 0. ¿De? Menos pi a 0. A 0. Bueno, perfecto. Podría ser también de 0 a pi, ¿no es cierto? En general yo prefiero trabajar con ángulos positivos. Bien, perfecto. Existe una relación entre estas dos funciones. No sé si alguno se puede dar cuenta de las gráficas. Bueno, quizás vamos a ver primero lo de transformaciones y después vemos esto. Bueno, fíjense que se observa la función seno y coseno, el dominio es de menos infinito a más infinito, el rango es el intervalo cerrado de menos 1 a 1, rango o conjunto de las imágenes, ¿no es cierto? Con lo cual, sabemos que el seno siempre varía entre menos 1 y 1 y para el coseno lo mismo.
Y acá me dicen que la función seno en x más 2pi va a ser igual al seno de x, y lo mismo pasa para el coseno, con lo cual lo que me están diciendo es que se trata de funciones que son periódicas de periodo 2pi. ¿Estamos? El carácter periódico de estas funciones las hace adecuadas para modelar fenómenos repetitivos como son las olas del mar, los resortes de vibración, las ondas de sonido, porque en realidad tienen este comportamiento oscilatorio, ¿está bien? Bueno, acá tenemos la función tangente de x, que es la otra función trigonométrica. Fíjense que la función tangente la vamos a poder definir como el cociente entre el seno y el coseno de x. ¿Está bien? Ahora, esta función tangente les pregunto, ¿cuál será el dominio de la función tangente de x? Todos los reales. La defino como el cociente entre el seno y el coseno. O cuando el coseno sea 0 no va a estar definido. Ahí estamos. Cuando el coseno es 0 no va a estar definida. Entonces, voy a decir que va a estar definida para todos los reales, excepto aquellos que hacen que el coseno se anule. ¿Está bien? Bueno, ¿y cuando el coseno se hacía 0? Fíjense. En menos pi sobre 2, en pi sobre 2, en 3 medios pi, en 5 medios pi, en menos 3 medios pi. ¿Está bien? Esos son los valores que hacen que el coseno sea igual a 0. Entonces, va a estar definida para todos los reales, excepto para esos reales. Fíjense que acá dice, está indefinida siempre que el coseno de x sea igual a 0, es decir, cuando x va a ser igual a más menos pi sobre 2, más menos 3 medios pi, más o menos 5 medios de pi. Y su rango, ¿no es cierto? O sea, el conjunto de las imágenes va a ser de menos infinito a más infinito. Nosotros podemos hacer la gráfica de esta función tangente y es la que tenemos acá. Fíjense, porque dice que el conjunto de imágenes de menos infinito a más infinito. Porque si yo hago la representación gráfica de esta función, veo que tiene estas características. O sea, la función tangente va a valer 0 en menos pi, en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en menos 2pi, en menos 3pi. En realidad la función tangente va a ser igual a 0 siempre que el seno sea igual a 0. ¿Está bien? Y no va a estar definida cuando el coseno sea 0, que va a ser para menos 3 medios pi, menos pi sobre 2, 3 medios pi. ¿Está bien? O bueno, todos los que estuvimos viendo que el coseno se anulaba. Las características de las gráficas, si yo voy buscando para distintos valores de x, cuáles son las imágenes, veo que tiene esta forma la gráfica, esta función, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que esta gráfica que tengo acá entre pi sobre 2 y 3 medios pi coincide con la gráfica que me aparece entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y a su vez coincide con la que está entre menos pi sobre 2 y, perdón, menos 3 medios de pi y menos pi sobre 2. ¿Está bien? Con lo cual esta función es periódica. Pero fíjense, desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2, la distancia que hay es de pi unidades. ¿Está bien? Y entonces yo voy a decir que esta función es periódica de periodo igual a pi. ¿Está bien? Y eso es lo que me aparece acá cuando me dicen que la tangente de x más pi va a ser igual a la tangente de x. Lo que me están diciendo es que es una función periódica de periodo igual a pi. ¿Estamos? ¿Se entendió? Chicos, hasta acá este análisis al menos se entendió. Fíjense que yo no se las estoy haciendo graficar a ustedes, les estoy mostrando cuál es la gráfica y sí es importante que ustedes sepan cuál es la gráfica. Ahora, esta función podríamos decir un poco más y es que justo donde no está definida, que es en aquellos valores donde el coseno se hace 0, que es para pi sobre 2, menos pi sobre 2, 3 medios pi, bueno, no los voy a nombrar todos. Lo que aparecen son lo que nosotros definimos como asíntotas verticales. Este es un concepto que no lo hemos visto, pero en realidad son rectas a las que yo me acerco tanto como quiero con las gráficas, pero que no llego a tocarlo. Acá fíjense, si yo sigo graficando, me voy a ir acercando a esta recta que tengo acá,
pero nunca la voy a tocar, ¿sí? Sin embargo, estas imágenes van a ir creciendo indefinidamente y por eso podemos ver que el conjunto de imágenes es de menos infinito a más infinito. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Alguno se anima a decirme si esta es una función creciente, decreciente, en qué intervalo? ¿Anuncia creciente? Sería creciente el intervalo menos infinito hasta pi sería, ¿no? ¿No sería creciente en todo momento? Mira, Eh, a ver, por sería- algo hice la pregunta, ¿no es cierto? Claro está que por algo hice la pregunta. Cuando uno dice que la función es creciente, acuérdense que nosotros dijimos que iba a ser creciente en un intervalo i, si tomando un x1 menor que un x2, o para todo x1 menor que x2 perteneciente a ese intervalo, se verificaba que f en x1 iba a ser menor a f en x2 también en ese, se verificaba que estaban las imágenes en igual relación de orden. ¿Qué pasa acá? Yo puedo tomar acá este x1, que es menor, ¿está bien?, que este x2. Y sin embargo, no se va a verificar que f en x1 sea menor a f en x2. ¿Está bien? Entonces, esta función es creciente a intervalos. ¿Qué quiero decir? Yo voy a decir que la función tangente es creciente en el intervalo de menos 3 medios pi a menos pi sobre 2. Es creciente en el intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Y es creciente en el intervalo de pi sobre 2 a 3 medios pi. ¿Está bien? Pero tengo que ir tomando intervalo por intervalo. Porque si yo digo que es creciente en todo su dominio, entonces estaría pensando que yo puedo tomar un valor cualquiera menor a quizás este que tengo acá y se va a verificar que la imagen también va a ser menor. Y eso no es cierto. ¿Está bien? ¿Se entendió esto que quise explicar, chicos? Sí, creo que sí. Bueno, entonces, va a ser creciente a intervalos. Y entonces digo, bueno, ¿en qué intervalos? Bueno, va a ser creciente de menos 3 medio pi a menos pi sobre 2. Va a ser creciente de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Pero no puedo decir es creciente siempre porque eso se podría malinterpretar. ¿Estamos? Bueno, acá me habla después de las tres funciones trigonométricas restantes, que son cosecante, secante y cotangente, son los recíprocos del seno, coseno y tangente. Sus gráficas aparecen en el apéndice D. En realidad, a ver, las recíprocas de estas son, la voy a escribir en el pizarrón, a ver. Como digo, dentro de las funciones trigonométricas, tengo la función seno de x, f de x igual al seno de x. Y puedo hablar de las funciones trigonométricas recíprocas. La recíproca del seno de x va a ser lo que llamamos cosecante. ¿Está bien? Y vamos a decir que la cosecante de x es 1 sobre, cosecante de x es 1 sobre el seno de x. ¿Está bien? A partir de la función coseno de x, podemos definir la recíproca del coseno, que es la secante de x. Y decimos que la secante de x es 1 sobre coseno de x. Y a partir de la función tangente de x, vamos a poder definir su recíproca, que es la cotangente. Donde la cotangente de x la podemos definir como coseno de x sobre seno de x o también como 1 sobre tangente de x. ¿Se ve esto? ¿Se entendió? Chicos, ¿estamos hasta acá?
Sí, creo que sí. Profe, yo tengo una duda sobre la figura 19 que estamos viendo recién. ¿No llega un momento en la gráfica donde deja de ser función? Porque, o no. No. Porque si vos seguís las ramas, no llega un punto, ponerle en que menos pi sobre 2, supongamos, va a tener, el Vos dominio va a decís tener, Vos decís que la gráfica de la función termina siendo vertical y entonces que no es función. claro, No, claro. no Ah, no, porque vos no. siempre vas tomando distintos valores del dominio. O sea, para que esto sea vertical es porque vos decís que para un mismo valor de X tenés varias imágenes y siempre vas a tener una sola imagen. No. Ah, ok, Eso, ok. te vas acercando y sí es cierto que puede darte la sensación como que es vertical, pero no. O sea, se Siempre te vas acerca, acercando un cachito más al eje vertical. sería que se acerca infinitamente a la raya, pero no, nunca la Sí, toca. nunca la toca. Pero se sigue Ah, ok. acercando. ¿Cómo era el nombre, profe? Eso que tenía un nombre, no me acuerdo. Asíntota Asíntota. asíntota. vertical. ¿Mm? Bueno, chicos, las funciones recíprocas dicen que aparecen en el apéndice D. No lo copié, pero bueno, después les doy el anexo de funciones trigonométricas. Lo único que tengo que tener en cuenta para estas funciones es el dominio. Fíjense que la función C no está definida en todos los reales, pero la cosecante, que va a ser la recíproca del seno, no va a estar definida en todos los reales, va a estar definida en todos los reales siempre que el seno sea distinto de 0. ¿Está bien? La función secante va a estar definida en todos los reales siempre que el coseno sea distinto de 0. O sea, el dominio de la secante va a ser igual al dominio de la función tangente. ¿Está bien? Porque es cuando el coseno es distinto de 0. Y el dominio de la cosecante va a ser igual al dominio de la función cotangente. Porque es para todos los reales siempre que el seno sea distinto de 0. ¿Está bien? Y el seno va a ser igual a 0 ¿para qué ángulo? Para el ángulo de 0, de pi, de 2pi, de 3pi. O sea, el dominio de esta, el dominio de la función cosecante, no le pusimos nombre, pongámosle t de x, ¿no? El dominio de t van a ser todos los reales, excepto cuáles. Los x tal que x sea igual a k por pi, con k perteneciente entero. Uy, ¿se alcanza a leer eso? El pi quedó medio raro. Ahí. De la forma k por pi, donde k pertenece a enteros. ¿Está bien? Sí, Si sí, es eso un lo vi. número entero, puede ser -2, -3, 0, 1, 4. Y entonces son los valores que hacen que se anule el denominador. Hacen que se anule el seno, con lo cual se anularía el denominador acá. Bueno. Bien. Aparecen después funciones exponenciales y logarítmicas. Bueno, las funciones exponenciales, chicos, una idea les doy de las funciones exponenciales y sobre esto les voy a dar también otro anexo donde nos vamos a tener un poquito más estudiando esto, las funciones exponenciales. Una función exponencial es de la forma a la x. Espérenme, ¿saben qué estoy pensando? No, voy a dejar exponencial y logarítmica para la próxima clase. ¿Sí? Esto lo voy a dejar y lo vamos a retomar la próxima clase. Esto quiero ver, transformaciones de funciones. Nuevas funciones a partir de funciones viejas. Y dejo exponencial y logarítmica para la próxima clase porque esto es un poco más ameno. Voy a dejar de compartir esto. Si ustedes lo tienen en el apunte, bueno, lo pueden después seguir viendo. Pero me voy a ir a jugar un rato al GeoGebra, que era lo que yo quería hacer hoy. Aparte así no se me duermen, que es la última parte de la clase y se las estoy haciendo larga. Espérenme un cachito que no me está dando la posibilidad de compartir lo que quiero compartir.
¿Por qué no me da la posibilidad de compartir lo que quiero compartir? Una pestaña, sí, acá, ahora sí. A veces como que se tilda. A ver, ¿qué es esto de nuevas funciones a partir de viejas funciones? Yo puedo pensar, vamos a limpiar todo esto, borrar, borrar. En la función, por ejemplo, x al cuadrado. Es la parábola que tengo ahí, ¿no? Ahora puedo pensar en decir qué pasa si a esta función x al cuadrado, le sumo un número. ¿Qué pasó, chicos? Cuando le sumé, por ejemplo, 2. La función x cuadrado es la parábola, ¿no? Cuando le sumé 2 a la función, ¿qué pasó con la gráfica? Se desplazó el origen. Subió. Claro. Se desplazó no solo el origen, sino que se desplazó toda la gráfica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le resto un número? O sea, la x cuadrado menos 1. Desplaza para abajo. ¿Qué pasa acá? Se desplaza una unidad para abajo. ¿Está bien? ¿Y qué pasaría si yo a esta función entonces le restase, no sé, 3? ¿Qué creen que va a pasar? También Se desplaza lo mismo, se va a desplazar por abajo. Más. Se va a desplazar para abajo. 3 unidades, ¿no? O sea, fíjense que yo parto acá de la función x al cuadrado, que es la que usted ya conoce, que vimos la gráfica nosotros de la parábola, donde el vértice es el origen. Cuando yo le sumo un número real, ¿está bien? Si le estoy sumando el número, lo que voy a pensar es que esta función la desplazo esa cantidad de unidades para arriba. Ahora, si le resto el número, puedo pensar que esa función la desplazo hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos generalizar y decir que si a una función f le sumo un número, entonces la gráfica se desplaza hacia arriba. Y si a la función f le resto un número, la gráfica se desplaza hacia abajo. Fíjense que el dominio no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo. Pero sí va a cambiar el conjunto de las imágenes. ¿Está bien? ¿Por qué? Para que tengo acá como x cuadrado, el conjunto de imagen era de 0 a más infinito. Pero cuando se desplazó para arriba, pasé a tener un conjunto de imagen que es de 2 a más infinito. Y cuando se desplazó para abajo, el conjunto de imagen era de menos 1 a infinito. ¿Está bien? O de menos 3 a infinito, dependiendo cuál era el desplazamiento. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que llamamos desplazamientos verticales, que se obtienen cuando a la función le sumo un número. ¿Estamos? Entonces se va a desplazar para arriba o para abajo dependiendo ese número que estoy sumando, si es positivo o negativo. Las gráficas terminan siendo gráficas todas paralelas, ¿no es cierto? Bueno, esto es cuando le sumo un número a la función. Ahora, miren lo que voy a hacer acá. En lugar de sumarla a la función, voy a decir, no, pará, yo quiero sumárselo a la variable. Y quiero que me quede x menos 2, todo eso al cuadrado. ¿Cómo me doy cuenta que se lo sumo a la variable en lugar de sumárselo a la función? Porque ahora esa potencia me está afectando también el número. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven, chicos, acá? La Sí. función x cuadrado es la que tengo en gris. ¿Qué pasa cuando a la variable le reste 2? Es la que tengo en verde. ¿Para dónde se corrió? Para la derecha. 2 unidades para la derecha. ¿Y qué pasa cuando le sumé un número? Se corrió esa cantidad de unidades para la izquierda. ¿Está bien? ¿Lo ven? Sí. Nosotros podríamos haber graficado acá. Lo voy a borrar y voy a graficar otra. ¿Por qué? Porque en realidad quiero una que ustedes vean bien qué pasa con el dominio.
Vamos a ver la raíz cuadrada de x. Que como el dominio son los reales positivos, entonces es más fácil. X más 2. Y vamos a graficar la función raíz de x menos 3. Bueno. Fíjense, cuando le sumo un número positivo, la que estaba en verde, que es la raíz cuadrada de x, se desplaza 2 unidades hacia la izquierda. Y cuando le resto un número, se desplaza esa cantidad de unidades para la derecha. ¿Lo ven? ¿Qué pasa con el conjunto de las imágenes? Como los desplazamientos son horizontales, el conjunto de las imágenes no varía. Pero ¿qué es lo que sí va a variar? El dominio. El dominio. Fíjense, para la que está en verde, el dominio es de 0 a más infinito. Pero para la que está en azul, el dominio es de menos 2 incluido a más infinito. Y la que está en rojo, el dominio es de 3 a más infinito. O sea, como el desplazamiento es horizontal, sí se va a ver modificado el dominio. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como desplazamientos horizontales. ¿Está bien? Hay otro tipo de transformaciones. Vamos a aprovechar a hacer algunas de las funciones que estuvimos trabajando hoy, las trigonométricas, por ejemplo, porque es interesante ver eso en las trigonométricas. Pensemos que tengo la función seno de x. Esperen. No sé si la toma como seno de x o como sin x. No, seno de x. Bueno, ¿qué pasa si esta función la multiplico por 2? ¿Y qué pasa si la multiplico, por ejemplo, por 1/3? 1/3 del seno de x. Bueno. Fíjense, la función seno de x es la que vimos hoy, que es oscilatoria, y varían las imágenes entre 1 y menos 1. Ahí lo acerqué para que ustedes puedan ver bien que varía entre 1 y menos 1. Si no, no me aparecía esa unidad en los ejes. ¿Está? ¿Qué pasa cuando la multiplico por 2? Cada una de estas imágenes, fíjense, acá la imagen era 0,4, se va a 0,8. Para cuando x vale 1 era casi 0,9 y ahora se va a casi 1,8. Para cuando estamos en pi, la imagen es 1 y pasa a ser imagen igual a 2 cuando la multiplico por 2, ¿no? ¿Por qué? Porque las imágenes son el doble de las que tenía en la función seno de x. ¿Está bien? Fíjense que cuando las imágenes eran 0, entonces cuando yo esa la multiplico por cualquier número sigue siendo 0. ¿Qué pasa cuando quiero hallar la función 1/3 del seno de x? Las imágenes del seno se van a reducir a la tercera parte. Entonces, cuando el seno era igual a 1, lo divido esa imagen por 3 y voy a tener aproximadamente 0,33. Para la imagen 0,9 va a ser 0,3. Bueno, y ahí puedo ir buscando la tercera parte de esas imágenes. Lo que voy a ver entonces, fíjense, cuando la función, o una función cualquiera, ¿no? Acá yo tomé la función seno, pero esto ocurre con todas las funciones. Cuando la multiplico por un número mayor que 1, ¿está bien? A la función lo que tengo es un estiramiento de la gráfica. Y cuando lo multiplico por un número que está entre 0 y 1, ¿está bien? O sea, un número menor que 0, menor que 1, pero positivo, lo que tengo es un achatamiento de la gráfica. ¿Está bien? ¿Se ve esto, gente? Sí. Bueno, fíjense que para la función seno de x, dijimos que el conjunto de imagen iba de menos 1 a 1, y el seno de 2 veces el seno de x, esa función, va a cambiar el conjunto de imagen, ¿no? Porque al sufrir un estiramiento de las imágenes, entonces vamos a ver que se ve modificado este conjunto imagen. En este caso el conjunto imagen va a ser de menos 2 a 2. ¿Está bien? Y para la última función, que es 1/3 del seno de x, como se produce un achatamiento, también se va a modificar. Y en este caso en particular, el conjunto de las imágenes va a ser entre menos 1/3 y 1/3. Podemos ver qué pasaría si yo, por ejemplo, quisiera buscar la función opuesta de 2 seno de x.
Es la que tengo en verde, ¿no? Fíjense, la que está en azul es la función 2 seno de x, ¿no? Si yo en lugar de multiplicar por 2 hubiese multiplicado por menos 2, es el equivalente a pensar que tomo la función que tengo en azul, ¿sí? Que es la función 2 seno de x, y busco las imágenes opuestas de esta, con lo cual, cuando la imagen era 0 sigue siendo 0, para cuando la imagen era 1, ahora va a pasar a ser menos 1, si la imagen era 2, pasará a ser menos 2, ¿está bien? Cuando la imagen era 0,5 pasará a ser menos 0,5. Y así obtengo la que está en verde, que es la opuesta de la que está en azul. ¿Lo ven? Lo que podemos decir es que cuando buscamos una función que sea opuesta de otra, lo que hacemos es un rebatimiento respecto del eje horizontal, como que la damos vuelta en espejo. ¿Se entiende esto del rebatimiento respecto del eje horizontal? Sí. Bueno, si quieren borramos esta para que les resulte más fácil verlo y borramos esta. Ahí lo pueden ver, fíjense, la función 2 seno de x y la opuesta a 2 seno de x son funciones opuestas y las gráficas son simétricas respecto de este eje x. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, sí. Sí. Bueno. Sí. Y tenemos otro tipo de transformaciones que tienen que ver cuando multiplicamos no a la función, sino a la variable. Voy a seguir con la función seno. Podemos pensar en la función seno de x, vamos a pensar en la función seno de 2x y vamos a pensar en la función seno de 1/2 de x. Buah. Fíjense, seno de x es la que está en azul. ¿Está bien? Cuando al argumento o cuando a la variable la multiplico por un número mayor que 1, ¿está bien? Obtengo la que está en verde. Que hago de cuenta como si se achatara la gráfica, ¿está bien? Respecto del eje horizontal ahora. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué pasa cuando busco el seno de 1/2 de x? 1/2 es 0,5, es un número que está entre 0 y 1. ¿Está bien? Lo que se produce es un estiramiento horizontal. Perdón, un estiramiento horizontal. ¿Se ve esto? Sí, sí. ¿Sí? Porque la imagen que obtenía para el seno de x, por ejemplo, cuando x era igual a pi sobre 2, ahora la voy a obtener para cuando x vale pi. Esa es la idea. Bueno, acá el conjunto imagen no se va a ver modificado. Bien, ¿y qué me quedaría por ver? ¿Qué pasa si quiero hacer, por ejemplo, la gráfica de no el seno de x, sino vamos a hacer el opuesto de 2x? Y para eso voy a borrar esta. A ver, para que se vea bien, voy a borrar esta para que no se confunda y voy a borrar esta. No sé si se alcanza a ver esta gráfica. Vamos a hacer con otra que sea más fácil de ver. La raíz de x, porque esa como el dominio son los positivos, entonces es más fácil de verlo. ¿Qué pasa con la función raíz de x y con la función opuesta de la raíz de x? Eso vamos a hacer. Perdón, no la opuesta de la raíz de x, sino la raíz de la opuesta de x. La raíz de la opuesta de x. Ahí está. Ah, el mismo color. Me tomó. No puedo seleccionar otro color yo. A ver, duplicar entrada. Ahí está. Fíjense, esta es la función raíz cuadrada de x, ¿no?
Y esta es la función raíz cuadrada de la opuesta de x. Lo que estoy teniendo acá es el opuesto de la variable. ¿Qué tipo de rebatimiento sufre la gráfica? Respecto del eje vertical. ¿Está bien? Entonces, una cosa es cuando busco la opuesta de la función, que el rebatimiento es respecto al eje horizontal, y otra cosa es cuando busco la función evaluada en el opuesto de x, que el rebatimiento es vertical. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. Bueno, voy a ver la síntesis que está en el apunte como para que ustedes terminen de comprender eso y ya los dejo. No los voy a molestar más después de esto. Hoy los tuve un montón, chicos. Pero quería avanzar, no se enojen. Hay gente que me abandonó. Ya hubo soldados caídos. Sí, se la pierden. No, ¿saben qué, chicos? Tenemos que avanzar porque si no nos quedamos atrás. Esperen que quiero ver el... Acá. Bueno. Acá aparece en el apunte, avísenme cuando empiezan a verlo. Sí, ya se ve. Bueno, las transformaciones de las funciones. Acá habla de los desplazamientos verticales y horizontales que tienen que ver cuando a la función le sumo un número que se desplaza C unidades hacia arriba, si le resto un número se desplaza C unidades hacia abajo. Si a la variable le resto un número se va a desplazar hacia la derecha. Si a la variable le sumo un número se desplaza hacia la izquierda. Esto es lo que estuvimos viendo con las gráficas. Por supuesto que acá tienen ustedes otras figuras, otros ejemplos. Después aparecen las transformaciones que me generan estiramientos y reflexiones, donde si a la función la multiplico por una constante c, y c es mayor que 1, lo que voy a tener es un alargamiento vertical. Si la voy a multiplicar por un número de la forma 1 sobre c, que son aquellos números que van a estar entre 0 y 1, lo que voy a tener es un achatamiento vertical, ¿está bien? O se va a comprimir verticalmente. Si multiplico a la variable por un número mayor que 1, entonces se va a comprimir horizontalmente, y si lo multiplico por el recíproco de ese número o multiplico por un número que está entre 0 y 1, se va a producir un alargamiento horizontal. Después, cuando voy a obtener una función como la opuesta de otra, lo que voy a tener es una reflexión respecto del eje horizontal sobre el eje X. ¿Qué quiere decir? Las imágenes positivas pasan a ser negativas y las negativas pasan a ser positivas, porque busco la opuesta de una función. Y cuando lo que hago es hallar la función evaluada en el opuesto de la variable, el tipo de reflexión es sobre el eje de las y. ¿Está bien? Bueno, acá tienen otras gráficas, tienen otros ejemplos. Fíjense que tiene que ver con algo parecido a lo que hicimos nosotros en GeoGebra. Acá tienen más ejemplos. Bueno, y después acá algunos ejercicios que dice da la gráfica, use transformaciones para graficar estas. O sea, da la gráfica. Nosotros partimos en este caso de la función raíz cuadrada de x, que es la que conocemos, y a partir de eso vemos, para hallar la función raíz cuadrada de x menos 2, ¿qué voy a tener que hacer? Tomo la función raíz cuadrada de x y la desplazo 2 unidades para abajo. Si quiero hallar la función raíz cuadrada de x menos 2, acá le estoy restando 2 a la variable. Entonces el desplazamiento va a ser horizontal de 2 unidades hacia la derecha. ¿Está bien? Bueno, esto es como para que ustedes después lo vean y traten de asociarlo, de pensarlo. Les dejo este ejemplo acá para que ustedes puedan revisarlo. Acá dice, trace la función x cuadrado más 6x más 10 por desplazamientos. La idea es, nosotros vimos hoy cómo graficar una función cuadrática a partir de conocer las intersecciones con los ejes, las coordenadas del vértice, bueno, ver si es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Pero la realidad es que si yo escribo esta función que está en la forma polinómica, en su forma canónica, ¿se acuerdan que les dije? Esta nos va a servir para después graficar más fácil. Bueno, yo puedo hacerlo por transformación. ¿Está bien?
Acá lo que propone es completar cuadrados para poder escribirla de esta forma. Fíjense, tengo x cuadrado más 6x más 9. ¿Tá? Si yo pienso que 6x es el doble producto de la primera base por la segunda, esto lo puedo pensar como 2 por 3 por x, con lo cual la segunda base sería 3 al cuadrado, que es 9. Bueno, lo reescribo en esta forma. La otra posibilidad que tendríamos para hacer eso, a ver, un poco para cerrar y que tenga sentido con lo que hicimos hoy de función cuadrática, y ya los dejo, chicos, de verdad. A ver, y es igual a x cuadrado más 6x más 10. Yo puedo escribir esto como igual a x cuadrado más 6x más 9 más 1, donde entonces acá me aparece el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Donde una base es 3 al cuadrado y la otra base es x al cuadrado, y se verifica que esto es el doble producto de x por 3. Entonces esto lo puedo escribir como x más 3 al cuadrado más 1. Entonces, para graficar esta función, f de x igual a x cuadrado, a x más 3, perdón, al cuadrado más 1, fíjense que yo puedo partir de una función f1 que es x al cuadrado. Después puedo graficar la f2, que es la x más 3 al cuadrado. Y después puedo graficar mi función f, que es x más 3 al cuadrado más 1. ¿Dónde? Esta ya la conozco y es la parábola que nosotros graficamos, donde se entra en el origen, que es simétrica respecto al eje de las y. ¿Qué tipo de desplazamiento va a sufrir si le sumo 3 a la variable? Se va a desplazar 3 unidades hacia la izquierda, ¿no es cierto? Porque acá a la variable le estoy sumando 3. Y después, a esta que desplacé 3 unidades hacia la izquierda, puedo pensar que le sumo 1 a la función. Y entonces se va a desplazar 1 unidad para arriba. ¿Se entiende? Fíjense entonces que parto de la función x al cuadrado, pienso que esa, acá no está graficada, pero que la desplazo 3 unidades para la derecha y entonces la encuentro por acá, y después a esa la subo 1 unidad y finalmente acá encontré mi función cuadrática. Y entonces esta función cuadrática la grafiqué partiendo de la x cuadrado por desplazamiento. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bueno, sobre esto vamos a volver. ¿Qué pasa si no quiero completar cuadrados? Puedo hallar el x del vértice, menos b sobre 2a, que es menos 3 sobre 2. Perdón, menos b es menos 6 sobre 2, menos 3. ¿Está bien? Y el y del vértice va a ser la función evaluada en menos 3. F evaluada en menos 3, que es menos 3 al cuadrado 9. Acá me queda 9 más 10, 19. Y 6 por menos 3, menos 18. Así que me va a quedar 1. Fíjense que las coordenadas del vértice son menos 3, 1. Yo puedo escribirla, como habíamos dicho, a por x menos el x del vértice al cuadrado más el y del vértice. ¿Se acuerdan la formulita que vimos hoy? El coeficiente principal es 1. Por x menos el x del vértice es menos 3. Cuando hago x menos menos 3 me queda x más 3 al cuadrado más el y del vértice 1. Fíjense entonces que esta expresión es igual a esta y que lo puedo hallar o bien completando cuadrados, ¿está bien? O si les resulta complicado esto de completar cuadrados, tengo la otra estrategia, que es de poder hallar las coordenadas del vértice y escribirlo de esta forma. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, chicos, tienen para repasar un montón de cosas que hemos visto hoy. El lunes van a trabajar con Paula, entonces con la práctica, y vamos a seguir el jueves acá, ¿está? Yo les pido que ustedes traten de ir haciendo algo de todo esto. Le voy a decir a Paula en todo caso que les proponga algunos ejercicios que tengan que ver con estas actividades para que ustedes traten de plantear algo y de revisarlo el lunes. ¿Les parece?
Profe, ¿a qué hora el lunes sería la práctica? Eso, ¿Paula tiene un grupo de WhatsApp con ustedes? Los lunes a las Sí, 8:30. Ah, Sí, pasa que el chico es nuevo, así que después yo le voy a pasar todos los horarios y esas cosas. A las 8:30 tenemos los lunes. Bueno, pero bueno. si tienen un grupo de WhatsApp, a lo Gracias. mejor pasar tu número, Lisandro, y que te agreguen. No sé quién está administrando ese Sí, grupo. sí, sí. Sí, yo ya se agregó el grupo y todo, pero Bien. ahora le tengo que pasar todos los Ahí. links y Vos, todas las fechas y demás. Está perfecto. Así ¿Estás que en el para hablarlo. Classroom de acá? La verdad no sabría decirte. ¿No sabes si está en el Classroom de análisis o no? No, porque yo todavía no me llegaban los mails, entonces no sé si estoy en el Classroom de análisis. Bueno, ¿qué mail te tienen que llegar, Lisandro? No, porque, o sea, había tenido problemas de que no me llegaban los mails de las materias. Entonces fui a facultad y ahí me incorporaron directamente. Bueno, ahí en el chat está el enlace del Classroom. Bueno, Agregate ahí. vos. Clique ahí, pone Sí, sí, agregar y listo. ¿Estamos? ahí está, ahí me metí, profe. Bueno, listo. Bueno, chicos, Gracias. nos vemos el jueves, ¿les parece? Listo, Bueno, profe. Nos vemos, Bueno, profe. buenas profe. tardes. Gracias. Chicos. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Gracias.